Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Estudio Jurídico Ruiz y Asociados. El día de hoy vamos a tratar derecho constitucional, particularmente la reforma constitucional de 1949 y 1860. Bien, de manera breve y concisa, la reforma constitucional de 1949 consiste en el dictado de la Ley 13.233. Es decir, en el año 48 se declara la necesidad de reformar la Constitución. Ahora bien, como consecuencia de esta necesidad, en el 49 se produjo una nueva reforma constitucional en la época del gobierno del general Perón. Lo importante es saber cuáles fueron las principales modificaciones de esta reforma constitucional del año 1949. Y ellas fueron las siguientes. Se autoriza la reelección del presidente y vicepresidente, es decir, que tanto el presidente como el vicepresidente van a ser elegidos por el voto del pueblo. Se elevan la cantidad de ministerios a 20. Los diputados también se elegían por voto directo y durarían, en esta ocasión, 6 años en su mandato. Se incorporan derechos sociales como el derecho del trabajador, de la familia, de la ancianidad, entre otros. A su vez también se establece la función social de la propiedad, del capital y la actividad privada. Y, por último, es muy importante aclarar que esta reforma tuvo vigencia solo durante 7 años, porque en el 56 esta reforma fue derogada. Ahora bien, en cuanto a la reforma constitucional de 1860, vamos a empezar hablando de la Constitución en 1853 y ahora vamos a ver el porqué. En 1853 se establece la prohibición de reforma por el término de 10 años, es decir que hasta 1863, según lo expuesto, no se podría haber reformado la Constitución. Sin embargo, en 1860 la Constitución fue reformada. Bien, ustedes se preguntarán por qué entonces. Bueno, eso es porque al momento, mejor dicho, de haber reformado la Constitución en el 53, lo que no quería Buenos Aires es ceder los derechos del puerto en cuanto a las aduanas, ¿no? Entonces, en el 60, la Constitución, ¿por qué se reforma? Bien, porque Buenos Aires vio la necesidad de ingresar a la Confederación. Razón por la cual no había ingresado justamente es no ceder los derechos de exportación de los puertos. Entonces, esta situación genera grandes debates doctrinarios en cuanto a si esta reforma fue o no fue legítima, ¿no? Esto hace a la famosa apertura o el haber dejado abierta la reforma y se termina de culminar la reforma del 53 en 1860 según Germán Vidal Campos. Entonces, esta reforma fue una consecuencia directa de ¿qué cosa? Del Pacto de San José de Flores en el 59. Por medio de este Pacto de San José de Flores se establece que Buenos Aires se integraría, como bien les dije recién, a la Confederación Argentina, pero se reservaba el derecho de hacer revisar la Constitución del 53 por una convención provincial, ¿no? Esta es la razón que yo les daba recién justamente por los derechos de exportación de los puertos. Entonces, esta convención provincial de la que hablábamos fue la que en definitiva decide reformar la Constitución, ¿no? Entonces, estas modificaciones fueron aceptadas por una convención nacional que le dio origen a la reforma de 1860. Entre ellas hubo unas principales modificaciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, se elimina la exigencia de que solo el Senado podía iniciar las reformas constitucionales. Se suprimió la prohibición de reformar la Constitución del 53 durante el término de 10 años contados a partir de su juramento. Se modifica el artículo 3 que declaraba a Buenos Aires como capital de la República y se estableció que la capital sería declarada por ley del Congreso. Se incorpora el artículo 33 en cuanto a los derechos implícitos, es decir, derechos no enumerados. Y por último, se establece que los derechos de exportación, razón por la cual nos trae a esta modificación de la Constitución que yo les comentaba, a partir del año 1866 dejarían de ser nacionales. ¿Te gustó el video? Suscríbete a mi canal y dale like. Activa la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones. Nos vemos en una próxima entrega.